Bienvenidas alumnas y bienvenidos alumnos. Qué gusto estar con ustedes en Aprende en Casa 2. Soy el profesor Bernabé y estaré con ustedes en esta sesión. Ya vimos en sesiones anteriores simetría, axial, rotación y traslación de figuras. En esta clase elaboraremos diseños utilizando imágenes y polígonos regulares e irregulares. Comencemos. Los materiales que vamos a utilizar en la clase serán cuaderno, lápiz, lápices de colores, su juego de geometría, tijeras. Esta clase la comenzaré contándoles un poco sobre la experiencia que tuve cuando fui a la exposición de Maurits Cornelis, mejor conocido como Escher, en el año 2012, en el Museo Nacional de Arte, MUNAL, aquí en la Ciudad de México. Al estar en las diferentes salas, pude ver sus litografías, paisajes imaginarios, perspectivas, en fin, grandes obras de arte donde utilizó la geometría. Observen cómo va construyendo dos figuras de un gato. Lo va formando de tal forma que va generando una imagen fantástica, que tiene en mente que, al replicar esta figura e irla moviendo de tal modo que se acomode en diferentes posiciones, pueda unirse sin problema. Además de que utiliza colores que permiten visualizar cada figura. Pude observar el talento de Escher a partir de haber creado figuras y que éstas se repliquen en cualquier dirección, ya sea arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, o inclusive en diagonal, y se vayan acoplando de tal manera que forme una estructura grandiosa con movimientos simples. Como artista, se apoyó de las matemáticas usando la simetría, la rotación o la traslación, para poder construir esta y otras obras de arte. Analicemos los detalles de la imagen. ¿De cuántas figuras iguales está compuesta? Claro, acertaste. Está compuesta de dos figuras de gatos. Para poder saber qué transformación utilizó, realicemos cuidadosamente otro análisis más minucioso. Ahora, observen cómo están dispuestas las figuras de los gatos y respondan la siguiente pregunta. ¿Qué movimientos se utiliza en la figura de gatos para construir la imagen? Número 1. Simetría axial. Número 2. Simetría central. Número 3. Traslación o número 4. Rotación. Acertaron. Traslación. Pues los gatos están acomodados de tal forma que en ninguna figura se utilizó su simétrico o rotación para poder construir la imagen. Como actividad, pueden investigar otras obras de este gran artista que sean muy parecidas a la antes analizada y seleccionen una o varias y en su cuaderno anoten por qué les llamó la atención o por qué la escogieron. Y cuando tengan la oportunidad, pregunten a su profesor si conoce otras o si le gusta alguna y compartan con sus compañeros otros diseños de este gran artista. Pero, sobre todo, descubran si utilizó alguna transformación en el plano para la construcción de esta y descríbanla. Como podemos apreciar, se requiere de destreza para poder generar diseños como el de la anterior imagen. Pero una vez que se tenga la figura, sería fácil la construcción de un diseño. Realicemos la siguiente actividad. Utilizando solo un triángulo, se pueden imaginar qué construcciones se pueden realizar utilizando rotación, traslación y simetría de la figura. Comencemos. Tracen un triángulo isósceles en su cuaderno. Utilicen las siguientes medidas: 4 centímetros de base y 2 centímetros de altura. Indicaciones. A partir del triángulo trazado, realicen una rotación de 90 grados utilizando el sentido opuesto de las manecillas del reloj a partir del vértice de la altura. ¿Qué figura se formó después de la rotación?
Exacto, otro triángulo isósceles. Ahora, realicen otras 2 rotaciones utilizando las indicaciones anteriores. ¿Qué figura se formó después de las 3 rotaciones? Acertaron, se formó un cuadrado. Y si fuera en sentido horario, sentido de las manecillas del reloj, ¿se formaría un cuadrado? Nuevamente acertaron, sí se forma un cuadrado. Ahora, utilicen otro triángulo igual como el de la actividad anterior. Apliquen la traslación de figuras. Tomen en cuenta que la directriz y su amplitud de movimiento será tomada a partir de la longitud de la base y el lado izquierdo del triángulo, que estarán representados por una flecha roja, y cada traslación coloréenla como ustedes gusten. ¿Qué estructura se formará? Averigüémoslo. ¿Les gustó lo que construimos? Claro que sí, pues si continuamos realizando traslaciones, llegaría un momento que obtendríamos algo como esto, y continuaría creciendo hasta donde su imaginación lo permita. Ahora utilicemos un cuadrado. Recuerden que esta figura tiene sus ángulos y lados de la misma medida. Trácenlo en su cuaderno usando medidas de 4 centímetros de lado. Coloréenlo como más les guste. Tracen sus 2 diagonales. Como pueden observar, se obtuvieron 4 triángulos isósceles. Tracen una figura simétrica a partir de cada triángulo isósceles, tomando el lado del cuadrado como eje de simetría, y utilicen un color distinto para esta nueva figura. ¿Qué figura se formó? Claro, otro cuadrado, compuesto por 8 triángulos, todos de la misma medida. Como han podido darse cuenta, las imágenes se componen de otras figuras geométricas básicas. Hemos construido estructuras un poco más complejas con la ayuda de la rotación, traslación y simetría de figuras. ¿Alguna duda, alumnas y alumnos? Recuerden anotarlas para consultar con sus profesores. Continuemos. Ahora, la siguiente actividad consiste en observar y analizar las imágenes y deducir el tipo de movimiento que representan. Respondan las preguntas. Guíense por el número de triángulos que representa cada uno. Observa la siguiente figura, que parece una flecha. ¿Qué triángulo es simétrico al triángulo 5? Exacto. De todos los triángulos, solo el 11 es simétrico del 5. ¿Qué triángulos son traslaciones del triángulo 10? Si pensaron en cualquiera de los siguientes triángulos, 1, 3, 5, 8 y 12, están en lo correcto. Analiza el hexágono. ¿Cuáles triángulos resultan de aplicar una simetría axial al triángulo 3? Muy bien. Los triángulos 1, 4 y 6 representan una simetría axial del triángulo 3. ¿Cuáles triángulos resultan de aplicar una rotación al triángulo 1? Si pensaste que los triángulos 4 y 5 representan una rotación del triángulo 1, es correcto. En esta actividad usaremos una estrella y diremos si es verdadero o falso a lo que el enunciado nos indique. Número 1. El triángulo 5 es el resultado de aplicar una traslación al triángulo 8. El enunciado es falso, porque se aplicó una simetría. Número 2. ¿Los triángulos 10 y 4 son producto de una rotación? El enunciado es verdadero. 3. El triángulo 7 es producto de una simetría o de una traslación del triángulo 2. El enunciado es verdadero. Muy bien, alumnas y alumnos. Hasta ahora hemos trabajado con polígonos regulares e irregulares y con estructuras ya construidas.
Es momento de construir algunas a partir de diseños que podamos hacer, como lo hizo Escher. ¡Manos a la obra! Vamos a construir mosaicos que cubran una superficie. Los mosaicos dependerán del tipo de transformaciones que se vayan utilizando. Generaremos un mosaico a partir de una figura llamada motivo, es decir, una pieza lo más pequeña posible de un mosaico, y combinando varios tipos de transformaciones, cubramos una superficie. Con el siguiente motivo, generamos el siguiente mosaico. ¿Podrían decir qué transformaciones fueron necesarias para construirlo? A continuación, vamos a ver un video en donde aprenderemos cómo cubrir una superficie. A lo largo de la historia, en la arquitectura se han utilizado motivos geométricos con fines decorativos. Fueron muchos los objetos que se decoraron con diseños geométricos regulares, como vasijas, puertas, ventanas y otros elementos. Por ejemplo, se puede recubrir un plano con figuras geométricas sin seguir un patrón. También se pueden usar figuras geométricas para cubrir superficies planas como muros o paredes, utilizando polígonos regulares y siguiendo un patrón. Seguramente has visto algunas calles adoquinadas de ciudades como Guanajuato, San Miguel de Allende u otras. Dichas calles se cubrieron con figuras geométricas. ¿Alguna vez has visto el mosaico de alguna habitación? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo están acomodados? No solo en las casas y monumentos históricos podemos observar cómo se recubre un plano con figuras geométricas. También se puede ver una repetición en el acomodado de figuras en algunas formaciones de la naturaleza, como en este panal. Veamos que las figuras son hexágonos. Si escogemos algún punto de entre las figuras, ¿cuántos hexágonos coinciden en cada vértice? ¿Podrían coincidir una mayor o menor cantidad de hexágonos para cubrir una superficie sin dejar huecos y sin encimarse? Observa cómo los lados de cada hexágono son iguales y coinciden uno con otro. Estos patrones encontrados en la naturaleza propician la inquietud por estudiar este tipo de regularidades y sus propiedades. ¿Qué características en común tienen estas figuras geométricas? Veamos algunos ejemplos de recubrimientos. Podemos hacer recubrimientos de varios tipos y con diversas figuras. Lo podemos hacer con polígonos regulares. Por ejemplo, con triángulos equiláteros. También con cuadrados. O hexágonos regulares. O bien con polígonos irregulares. Utilizando un mismo polígono como estos. O con una combinación de varios polígonos. Observa cómo podemos recubrir esta superficie plana con triángulos y cuadrados sin dejar huecos y sin que se encimen las figuras. Así podríamos seguir indefinidamente y cubrir una superficie plana de cualquier tamaño. Veamos 3 ejemplos diferentes de figuras que cubren el plano. ¿Qué características tienen en común estos recubrimientos? ¿Qué sucede alrededor de cada vértice? ¿Por qué no queda ningún hueco en ninguno de estos 3 casos? ¿Qué características tienen los lados adyacentes de las figuras? Podemos ver que en el caso de los 3 recubrimientos, la suma de todos los ángulos internos es de 360 grados. Toma como referencia cualquier vértice y fíjate en los ángulos adyacentes. ¿Cuánto miden? Intentemos construir juntos un recubrimiento diferente. Tenemos el siguiente pentágono irregular. ¿Podremos cubrir el plano con esta figura? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué características debe tener para que pueda recubrir el plano? Viajemos en el tiempo. Estamos en Holanda a principios del siglo XX. El grabador holandés Maurits Cornelis Escher regresa de un viaje por el sur de Francia, España e Italia, lugares donde encontró numerosas fuentes de inspiración para realizar su obra.
En sus obras intentó retratar de forma realista los paisajes y la arquitectura que encontró durante sus viajes. Sus obras reflejan formas matemáticas que tienen un amplio sentido artístico. Escher se basó en la repetición de una o dos figuras determinadas que cubren simultáneamente el cuadro como forma y fondo. Las ideas de este artista comienzan con un polígono regular y terminan en algo inesperado. Con estos ejemplos, hemos visto cómo se pueden recubrir un plano con polígonos regulares, irregulares, o bien mediante una combinación de polígonos regulares e irregulares. Recuerda que para recubrir perfectamente una superficie plana con polígonos, los ángulos de estos que coinciden en cada vértice deben sumar 360 grados, a fin de que no se traslapen ni queden huecos. Podemos hacer otros diseños. Lo vamos a hacer desde elaborar la pieza base. Vamos a formar una figura que nos permita construir un diseño usando la simetría, rotación y traslación. Con una regla, tracen un cuadrado de 2 centímetros de lado en su cuaderno. Tracen 2 segmentos de recta perpendiculares que pasen por el punto medio de los lados. Tracen una circunferencia, tomando en cuenta la intersección de los segmentos como centro de ella, hacia uno de los lados del cuadrado. Coloreen de café la circunferencia y de azul el cuadrado, o pueden usar cualquier color que más les guste. Con tijeras, corten sobre los segmentos trazados de la construcción para obtener 4 partes iguales. Iremos tomando una de las 4 partes. Esta nos ayudará a construir nuestros diseños y la utilizaremos en diferente posición. Realicen 4 más para obtener un total de 16 piezas y poder realizar nuestras construcciones. Diseño 1. Para este diseño utilizaremos simetría y traslación de figuras. Comencemos. Para que se nos facilite la construcción del diseño, tendremos presente cómo estarán dispuestas las piezas cuando necesitamos la simetría y traslación de esta. Número 1. Tomamos una pieza y la colocamos de esta manera para empezar con nuestra construcción. Número 2. Antes de empezar la construcción, veamos cuáles serían los posibles movimientos de la pieza para utilizar la simetría. Número 3. Colocamos una pieza en la parte superior como se muestra. Este movimiento representa el simétrico de la figura 1, por parecer un reflejo de la primera pieza. Número 4. Para el siguiente movimiento, se toman 2 piezas y las colocamos frente a las anteriores de tal manera que representen nuevamente sus figuras simétricas. Número 5. Como pueden ver, ya tenemos un módulo de nuestra construcción. Continuemos. Número 6. Tomen 2 piezas más y las colocamos de tal manera que van a representar las figuras simétricas de las 2 últimas. ¿Se imaginaron cómo iba a quedar? ¿Qué colores usaron? ¿Su diseño se está pareciendo al que se está construyendo? ¡Increíble! ¿No lo creen? Muy bien, espero que su construcción les haya gustado. Diseño número 2. Se utilizará la rotación y traslación. Tomemos nuestra pieza de esta forma para empezar a realizar nuestro diseño. Emplearemos 3 piezas más para formar un patrón que replicaremos en nuestro diseño. Número 1. Rotaremos la figura 180 grados sobre su propio centro y la colocaremos frente a nuestra pieza de inicio. Número 2. Nuevamente rotaremos 180 grados sobre su propio centro
pero ahora la colocaremos debajo de nuestra pieza de inicio. Número 3. Para la tercera pieza utilizaremos la traslación de forma diagonal para completar un cuadrado. Utilizando el patrón anterior, su diseño se verá así, y con su imaginación podrán hacer muchos más diseños. ¿Se imaginaron que con tan solo esta pieza podríamos hacer más diseños? A continuación les mostraré otro diseño. Analícenlo y deduzcan qué movimientos se utilizaron para poder construirlo. Número 1. Simetría. Claro que sí. Es el primer movimiento que se realiza a partir de nuestra primer pieza, por ser el reflejo de esta. Número 2. Rotación. También se ocupa con una medida de 180 grados y 90 grados para poder construir este bonito diseño. Número 3. Traslación. Por supuesto, sin este movimiento no se podría terminar la primera parte, y menos la construcción. Muy bien, se imaginaron correctamente lo que se tenía que hacer para ir construyendo el diseño. Ahora saben lo que pueden construir con una pieza. Interesantes diseños utilizando la rotación, traslación y simetría. Ahora veamos ejemplos de dónde se ocupan los movimientos de rotación, traslación y simetría en la vida cotidiana. Como pudieron ver con las construcciones de los diseños anteriores, se pueden realizar algunos verdaderamente sorprendentes a partir de una pieza, utilizando y combinando la rotación, traslación o la simetría. Pero ahora, es momento de que veamos dónde se puede emplear este conocimiento. Sergio se graduó de la universidad como diseñador gráfico. Como diseñador, él ha adquirido los conocimientos suficientes para transmitir mensajes o ideas gráficas y visuales mediante imágenes o videos. Pero últimamente, en estos 2 últimos años, se ha dedicado a hacer logotipos y ha estado realizando varios diseños para varias empresas, por lo que le pagan muy bien. Pero observen muy detenidamente los siguientes logotipos que ha realizado para diferentes empresas en este mes. Analícenlos y describan en su cuaderno en cuáles se ha utilizado rotación, traslación o simetría. Algunos han reducido o aumentado las figuras, sin embargo, requiere de apoyarse con alguna transformación para poder construirlos. En el primer logotipo se utilizó: número 1. La rotación. Al parecer no utilizó la rotación, pues ninguna figura parece que se le haya aplicado algún giro para poder construir el logotipo. Número 2. La traslación. Inmediatamente se ve que sí ocupó. En alguna de las figuras se realizó una traslación de forma diagonal y también hacia un lado, por la disposición de la imagen. Número 3. Simetría. Pudo haber ocupado simetría si trazamos un eje de simetría de forma vertical, partiendo de la parte superior conjuntamente con la figura inferior. Veamos el logotipo 2. ¿Qué se utilizó? Número 1. La rotación. Inmediatamente nos podemos dar cuenta que se utilizó la rotación si nos guiamos por la disposición de las flechas. Y si fueran del mismo color, no notaríamos la diferencia si es que se moviera dicho logotipo. Solo imaginen cómo quedaría si girara el logotipo. Número 2. La traslación. No la utilizó. Número 3. Simetría. También pudo haber utilizado simetría, ya que si trazamos un eje de simetría, este divide en 2 partes iguales. Logotipo 3. ¿Qué se utilizó? Número 1. La rotación. Nuevamente nos podemos dar cuenta que se utilizó la rotación en la construcción de este logotipo.
Los colores confunden un poco la percepción, pero si observamos con cuidado, se nota la rotación en cada parte del logotipo. Número 2. La traslación. No la utilizó. Número 3. Simetría. No la utilizó. Muy bien, alumnas y alumnos. Recordemos que en esta sesión elaboramos diseños ocupando simetría axial y central, rotación y traslación de figuras. Hagamos un repaso de estos conceptos. Traslación de figuras. La traslación de figuras consiste en el movimiento de una figura geométrica, pero sin cambiar su forma ni su tamaño. Es decir, la figura geométrica no gira ni cambia de tamaño, solo se traslada dentro de un plano. Las propiedades de traslación son las siguientes: directriz, longitud. Rotación de figuras. La rotación es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Una rotación se determina por 3 elementos: ángulo, punto y sentido. Un ángulo que determina la amplitud de la rotación. Un punto llamado centro de rotación. Un sentido de la rotación, que puede ser el mismo sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Simetría es la correspondencia exacta en la disposición de los elementos que forman una figura, considerado con relación a un centro o un eje. Simetría axial. Para que una figura se considere simétrica de otra con respecto a un eje de simetría, debe considerarse lo siguiente. Número 1. Los vértices de ambas figuras deben de estar a la misma distancia del eje de simetría. Número 2. Los ángulos deben conservar su medida y, número 3, sus lados deben tener la misma longitud. Simetría central. La figura simétrica está trazada a partir de un punto de simetría. La figura resultante invierte su posición. Después de este repaso, hagamos 2 retos. El primero es que busquen en su libro de texto de matemáticas de tercer grado problemas y ejercicios similares a los que estudiamos hoy, para que los resuelvan y practiquen lo que aprendieron. El segundo reto es que diseñen su propio mosaico con los colores de su preferencia. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2.